Soy tutora de GESUMA y bueno, estudié la licenciatura en psicología, estudié después una maestría en innovación educativa, después una maestría en salud mental y bueno, me he certificado también como en la parte de psicotraumatología y en la parte de intervención con el suicidio. Entonces, el tema de educación socioemocional es un tema que veo muy continuamente y que además me encanta poder explicarlo porque considero que es la base para la salud mental y ahora justamente con todo este tema de pandemia, con todo este tema de pronto que hemos estado viviendo de los cambios, de la adaptación, del encerrarnos, de luego salir, de crear proyectos, de parar la vida y luego retomarla, la salud mental viene a ser un factor sumamente importante para que podamos justamente alcanzar la plenitud. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando sobre educación socioemocional, ¿sale? Voy a hacer una pausa como a mitad de la presentación para que pueda ver si tienen preguntas, si necesitan que aclaremos algún tema. Y también al final de la presentación voy a hacer otra pausa para que ahí si todavía siga habiendo preguntas, dudas, comentarios, también podamos profundizar, ¿sale? Entonces, si van teniendo alguna pregunta, alguna duda, la pueden ir poniendo en el chat y cuando hagamos la primera pausa, ahí le damos justamente respuesta, ¿sale? Con la parte de educación socioemocional, lo primero que tenemos que definir es el tema de la diferencia entre sentimientos y emociones, ¿vale? Muchas veces incluso nombramos a las sensaciones como sentimientos o como emociones y entonces hacemos como un gran desbarajuste, ¿no? Un gran caos y ya no sabemos si estamos sintiendo, si estamos pensando, si viene por parte de los estímulos externos, si es algo interno. Entonces, para evitar toda esta confusión y para poder justamente profundizar en la base, lo primero es saber qué son los sentimientos y qué son las emociones. Empezando por las emociones, podemos justamente definir que las emociones son muy intensas, pero son transitorias, ¿sale? Entonces, cuando estamos experimentando una emoción, la vamos a experimentar con muchísima intensidad, pero con poco tiempo de duración. La otra parte de las emociones es que viene mucho a nivel orgánico, ¿sale? Es muy neuroquímica. Pueden ser por parte de las hormonas, por parte de los neurotransmisores, y entonces es algo que nosotros no podemos gestionar. Vienen también de la parte más inconsciente, ¿sale? Y por eso de pronto muchas personas al momento de experimentar las emociones se llegan a desesperar o llegan de pronto a no tener tanta paciencia y sienten que no tienen el control. Y la realidad es pues que justamente no hay control porque es una parte más biológica. Los segundos, que son los sentimientos, estos son menos intensos, pero son más duraderos. Y aquí generalmente hay un pensamiento que sirve de base, ¿sale? Aquí no solamente entra la parte orgánica, sino aquí también ya entra la parte del razonamiento. Por lo tanto, los sentimientos también nos dan la oportunidad de poder gestionarlos, a diferencia de las emociones. Entonces, cuando nosotros estamos experimentando un sentimiento, sí podemos hacer que el sentimiento dure más o que dure menos. Y también podemos decidir la forma en la cual lo vamos a afrontar. La parte con los sentimientos es que muchas veces están sustentados en un pensamiento que no es real. Por ejemplo, imaginemos que yo en este momento me pego, ¿no? Estoy haciendo algo con las manos y entonces sucede que me pego, me raspo y entonces lo primero que yo voy a sentir es una sensación. La sensación sería el dolor, ¿no? O sea, me raspé con algo, a lo mejor me hice una cortada, me está doliendo mucho. Ese dolor le llamamos sensación. Y después, imagínense que me llega alguna emoción y a lo mejor la emoción es tristeza o es enojo, ¿no? Me empiezo a sentir triste, pues porque me está doliendo y entonces llega de repente la tristeza o me empiezo a sentir enojada porque cómo es posible que me raspé, que me pegué y entonces llegan de repente, ¿sale? Y después imagínense que ya experimenté dolor y ya experimenté tristeza o enojo. Después lo que va a llegar es un sentimiento. Si yo empiezo a pensar, ¿por qué me pegué? No me tuve que haber pegado, pero es que fui una tonta, no vi, etcétera. Lo que yo voy a provocar es un pensamiento que va a originar a su vez un sentimiento.
Y entonces ya no solamente siento dolor y ya no solamente siento tristeza, sino ahora a lo mejor siento también frustración. La frustración está sustentada por el pensamiento que yo justamente realicé sobre el hecho que pasó. Entonces es un caminito. Si lo vemos justamente como fases, hay un acto, ¿no? Ocurre algo, una situación, un hecho, después tenemos una sensación, después tenemos una emoción y después tenemos un sentimiento. ¿Qué pasa y en dónde de pronto podemos mejorar este caminito? En no darnos cuenta hasta que ya exista un sentimiento, sino darnos cuenta desde la sensación, desde la emoción, desde el pensamiento, y entonces quizás ya no llegamos a un sentimiento. Entonces, parte de conocer justamente este camino que sucede a nivel emocional nos ayuda a que podamos detectarlo más rápido y que entonces podamos hacer algo al respecto. Teniendo claro justamente a qué nos referimos con las emociones y a qué nos referimos con los sentimientos, podemos ver justamente esta ruleta. Muchas veces cuando alguien nos pregunta, ¿cómo estamos? Respondemos con un bien, ¿no? ¿Cómo estás? Estoy bien. Sin embargo, este bien no es ni una sensación, ni una emoción, ni un sentimiento, puede ser un pensamiento. Pero eso no es lo que la otra persona nos está preguntando. Entonces, parte involucrada en que nosotros no podamos definir cómo nos sentimos y no podamos identificar qué es lo que estamos sintiendo, es porque tenemos un pobre vocabulario a nivel emocional, en donde a lo mejor conocemos las emociones básicas, pero de ahí no pasamos. Y entonces cuando alguien nos pregunta, ¿cómo estás? Pues no sabemos ni cómo definirlo y solamente sé que no me siento bien y que entonces tengo como mucha energía y tengo preocupación, pero no sé exactamente qué nombre darle. Y al no darle un nombre, la persona que nos está de pronto escuchando o la persona a la cual estamos contando todo esto, tampoco nos puede ayudar. Es como si yo de pronto llegara con el doctor y le digo, bueno, ya vine porque siento como algo, pero no sé qué es, pero me está molestando, pero en las noches sucede y en las tardes se quita. Pues el doctor se queda muy confundido porque no sabe qué tratamiento darme porque yo no le estoy dando datos claros. Entonces lo que hace es una exploración. Así pasa un poco con nosotros al momento de compartir la parte emocional. Si nosotros no somos claros con lo que estamos experimentando, con lo que estamos sintiendo, con lo que estamos pensando, va a ser más complicado que los demás puedan entendernos y puedan ayudarnos. Entonces, para quitar justamente la pobreza en el vocabulario emocional, tendríamos o tenemos más bien que empezar a conocer que existen muchas emociones, que existen muchos sentimientos, que existen muchas sensaciones. Entonces, si nosotros vemos aquí esta ruleta, podemos ver que está la parte de la herida, de la ira, perdón, está la parte del miedo, está la parte de la sorpresa, de la felicidad, de la tristeza y del asco. Y de ahí surgen cantidad de cosas que podemos experimentar. Por ejemplo, podemos experimentar agresividad, podemos experimentar decepción, podemos experimentar aburrimiento, podemos experimentar entusiasmo. Y luego si nos vamos a la última, ¿no? A la última rueda que compone justamente esta ruleta, podemos de pronto experimentar que algo está siendo repugnante, podemos experimentarnos siendo cariñosos, valientes, podemos estar entusiastas. Entonces, si ustedes pueden observar, está por niveles. Empezamos de lo más básico a quizás lo más elaborado. Difícilmente de pronto tenemos tanto vocabulario emocional y no es que se lo tengan que aprender, pero sí vendría bien que si a lo mejor yo sé que existen 5 sentimientos, bueno, pues hacernos el propósito a lo mejor de conocer 3 más y con eso ya vamos ampliando nuestro vocabulario emocional y entonces sí, cuando yo empiece a experimentar entre tristeza y entre enojo y entre desesperación y entre alguna de otras cosas, puedo decir, ah, lo que estoy experimentando se llama frustración. Y entonces puedo llegar con otra persona y decirle, estoy frustrada porque pasó esto y esto y esto. Y la otra persona ya va a saber qué me puede decir, cómo me puede ayudar, qué puede hacer, a lo mejor aconsejarme, a lo mejor acompañarme, pero ya le estoy diciendo qué es lo que estoy experimentando. Y entonces ya existe incluso una claridad a nivel de comunicación, ¿vale? Entonces, justo aquí quisiera hacer una pausa para que si tienen preguntas pudieran ponerlas en el chat y entonces pudiera ir justamente contestando. Si no hay preguntas,
no pasa nada, entonces seguimos, ¿sale? Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, la pueden escribir ahorita en el chat. Si algo de lo que hasta este momento he preguntado no les queda claro, si algo de pronto he dicho y que todavía está medio confuso, pueden ponerlo, y si no, seguimos, ¿sale? Entonces, voy a dar un segundito. Vale. A ver, aquí, por ejemplo, nos preguntan. La gráfica muestra emociones y sentimientos, muestra los dos, ¿sale? El inicio, que es miedo, ira, asco, sorpresa, felicidad, tristeza, son las emociones. Y de ahí la segunda y la tercera, ¿sale? Ahí ya también está mostrando sentimientos. Entonces, Elsie, yo creo que con eso contesto tu pregunta. Y no sé si alguien más tenga alguna duda. Si no, seguimos. Va. Entonces, ya que tenemos claro la parte de emociones, de sentimientos, de pensamientos, de sensaciones y la importancia del vocabulario emocional, ahora sí podemos entrar a algo que quizás ustedes han de pronto escuchado mucho o últimamente se ha dicho mucho, que es la inteligencia emocional, ¿vale? Y la inteligencia emocional no es un término nuevo, de hecho ahora veremos que tiene muchísimos años que se viene nombrando, que se viene diciendo la importancia. Sin embargo, en la actualidad sí que ha tenido mayor importancia porque los hechos actuales han provocado que ahora el tema de salud mental pues sea un tema importante, ¿no? Ahora ya estamos viendo de pronto un incremento en trastornos a nivel mental, estamos viendo de pronto conductas que no están siendo sanas, que no están siendo funcionales, y entonces sí, ya podemos observar con mayor necesidad la importancia de abordar este tipo de temas. Entonces, el tema de la inteligencia emocional se empieza a estudiar y se empieza sobre todo a investigar porque se dan cuenta, los investigadores, que la inteligencia con la cual las personas cursaban la universidad, la preparatoria, la primaria, era un tipo de inteligencia que no los ayudaba a resolver las situaciones de la vida diaria, ¿vale? Entonces, tenemos aquí esta de pronto cita que se las voy a compartir. Dice, la inteligencia no garantiza el éxito en nuestra vida cotidiana. La inteligencia no facilita la felicidad, ni con nuestra pareja, ni con nuestros hijos, ni que tengamos más y mejores amigos. El coeficiente intelectual de las personas no contribuye a nuestro equilibrio emocional ni a nuestra salud mental. Son otras habilidades emocionales y sociales las responsables de nuestra estabilidad emocional y mental, así como de nuestro ajuste social y relacional. En otras palabras, al darse cuenta de que el coeficiente intelectual, que antes iba muy enfocado a materias como matemáticas, español, ciencias, se dieron cuenta que este tipo de inteligencia estaba incompleta y que además era inteligencia que, aunque las personas sacaran 10 en un examen, pues ese 10 no les bastaba para solucionar los problemas que se les estaban presentando en la vida diaria. Y entonces, en un intento de hacer la educación más completa, de indagar entonces cuál era la inteligencia con la que las personas sí iban a poder hacerle frente a la vida, se dan cuenta que ese tipo de inteligencia se llama inteligencia emocional. Y entonces tenemos que en 1995 se hace famoso pues un libro que se llama La inteligencia emocional, escrito por Daniel Goleman. Y aquí lo que él menciona básicamente es la inteligencia académica no es un factor de protección para los trastornos mentales y tampoco es un factor que pueda determinar que la persona va a poder solucionar las situaciones que se le presenten en el día a día. Y con esto justamente comienza la mirada hacia qué era lo que se llamaba inteligencia emocional, cómo funcionaba, cómo se podía desarrollar. Pero si nos damos cuenta, esto fue en 1995. O sea, ya tiene bastantes años que de pronto se creó este libro que se escribió, que Daniel Goleman empieza a hablar sobre todo esto. Y hoy en día todavía sigue siendo un tema con el cual vamos un poco atrasados, porque todavía no hemos podido justamente desarrollar por completo todas las pautas para poder tener mayor inteligencia emocional y con ello mayor estabilidad emocional.
Aunque quizás Daniel Goleman es de los autores más reconocidos y es un referente y quizás lo que más se escucha es inteligencia emocional, la realidad es que ya no es la teoría más actual. La teoría más actual viene justamente de un autor que se llama Rafael Vizquerra y esta la propone en el 2003. Y él, en lugar de decir inteligencia emocional, lo que habla es de competencias emocionales. Y él pone una definición un poco más completa, pero a la vez más compleja. Lo que él nos dice es que las competencias emocionales es un conjunto de conocimientos, de capacidades, habilidades y actitudes necesarias para tomar conciencia, para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales, cuya finalidad es promover el bienestar personal y social. Entonces, si lo vemos así, realmente Rafael Vizquerra da un paso muy, muy grande y entonces habla de que al trabajar la parte emocional a nivel personal, provoca un bienestar a nivel social. Entonces, cada persona que de pronto ponga el interés en trabajar en su salud mental, el interés en trabajar en sus habilidades emocionales, el interés en desarrollar competencias emocionales, aporta algo al bienestar social. Y entonces dejamos de actuar de forma individual para ver que realmente existe una mejoría a nivel social. Aquí también otra cosa que hace Rafael Vizquerra mediante esta teoría es que no únicamente dice que son habilidades para afrontar la vida, sino que también dice que son conocimientos, capacidades y actitudes que te llevan a una toma de conciencia. Ya no solamente basta con responder de la mejor manera ante las dificultades, sino que además necesitas llevar una reflexión, una toma de conciencia, profundizar en cómo estás reaccionando, en qué estás sintiendo. Entonces, es un modelo que es todavía más completo que el anterior, ¿vale? Hasta aquí me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna pregunta o seguimos avanzando. Si tienen alguna duda, la pueden poner en el chat. Va. No veo ninguna, entonces yo creo que van entendiendo súper bien y entonces avanzamos. Ahora, de Rafael Vizquerra no solamente nos da una nueva definición, sino que también nos explica su nuevo modelo. Y en su modelo hay 5 elementos para que una persona pueda desarrollar una competencia socioemocional. El primer paso sería conciencia emocional. Y de pronto dice Rafael Vizquerra, si una persona quiere desarrollar la competencia socioemocional, lo primero que debe de tener es conciencia emocional. ¿Y a qué se refiere con conciencia emocional? A que la persona sepa qué está experimentando y pueda nombrar aquello que está experimentando. Entonces, si nosotros tenemos este nivel cubierto, podemos avanzar al segundo. Pero si nosotros no sabemos qué experimentamos, ni cuándo lo experimentamos, ni cómo se llama aquello que experimentamos, avanzar al siguiente nivel va a ser un poco más complejo. No imposible, pero sí más complejo porque no vas a saber cómo hacerlo. El segundo, que es justamente este que les estoy hablando, es la regulación emocional. Y aquí lo que dice es, por medio de la conciencia ya sabes qué sientes, cómo lo sientes y cómo se llama eso que sientes. Ahora lo que sigue es que lo regules. Si yo digo, por ejemplo, yo ya sé que me estoy sintiendo sin energía, con poca motivación, sé que de pronto me pasa porque tuve un problema familiar y sé que esto se llama tristeza. Ok. El segundo paso es, ¿cómo vas a regular tu tristeza? ¿Qué vas a hacer de pronto para expresar de forma adecuada tu tristeza? Y entonces aquí puedo decir, bueno, ya sé que estoy triste y entonces voy a darme permiso de llorar y entonces voy a hablarle a personas que son mi red de apoyo y les voy a decir cómo me siento y a lo mejor voy a pedir consejos o voy a pedir orientación o a lo mejor ya sé que estoy súper triste y entonces voy a ir a terapia o a lo mejor sé que estoy súper triste y entonces lo voy a escribir porque la tristeza por medio de la escritura puede ser una forma de expresión. Y entonces aquí ya estoy poniendo estrategias para expresar y regular aquello que estoy sintiendo, que ya sé que se llama tristeza. Entonces, estos pasos van muy de la mano. Yo no puedo regular algo que no conozco y que no sé cómo se llama y no sé por qué apareció y no sé de dónde viene.
Entonces, por eso es tan importante la parte de la conciencia emocional. Y por eso justamente me era tan importante iniciar justamente con este preámbulo de qué son las emociones y qué son los sentimientos y todo el vocabulario que podemos tener para que entonces llegar al primer nivel no sea más fácil. El tercer nivel lo nombra autonomía emocional. Y en autonomía emocional lo que dice es, ya supiste qué era lo que sentías, ya lo nombraste y ya lo regulaste. Ahora, en autonomía emocional, vas a ver cómo ese proceso te puede aportar a nivel personal. Entonces, aquí puede ser que la persona llegue a aumentar autoestima, aumentar automotivación, a ser más responsable tanto de sus sentimientos como de sus afectos, como de sus comportamientos, a que pueda tener mayor actitud positiva y que pueda lograr resiliencia. Entonces, siguiendo con este ejemplo, imagínense que yo ya nombré que lo que yo experimento es tristeza. Yo ya dije que la forma de expresarlo va a ser todos los días quizás llorar o todos los días contarle a alguien lo que me pasa o ir a terapia. Ahora tengo que ver cómo esta tristeza, cómo esto que estoy experimentando puede también desarrollarme a mí como persona. Y entonces quizás atravesando esta tristeza, regulándola, expresándola, llego a tener un punto más en resiliencia. O a lo mejor ya que superé la tristeza, ya que la viví, digo, bueno, realmente no era tan trágico como yo pensaba, sí es verdad que puedo solucionar las cosas, el conflicto que tenía ya de pronto encontré una solución y entonces ya tengo actitud positiva. O de pronto digo, bueno, ya pasé la tristeza, ya la regulé, ya la expresé, ahora sí que estoy más motivada para afrontar las situaciones nuevas que vengan. Entonces, aquí en autonomía emocional, básicamente es verificar y poder identificar cuál es el aporte que te da los dos primeros pasos, ¿vale? Y entonces sí poderle encontrar mayor trascendencia. El cuarto paso o el cuarto nivel nos habla de competencia social. Y la competencia social, Rafael Vizquerra la define como la capacidad para mantener buenas relaciones con otras personas. Entendiendo que buenas relaciones son relaciones sanas y relaciones funcionales. Son relaciones que me ayuden a mí y le ayuden a los otros. Y aquí en competencia social podemos encontrar que las personas que tienen competencia social son personas que tienen habilidades sociales, se saben relacionar con los demás, respetándolos, poniendo límites, respetando los límites también de las otras personas. Son personas que pueden llegar a tener comunicación asertiva, son personas que pueden compartir lo que están sintiendo, lo que están pensando, lo que están viviendo. Son personas que además tienen un comportamiento prosocial en donde no solamente me interesa lo que yo estoy experimentando, sino que también me interesa lo que la otra persona está experimentando y de pronto cómo puedo ayudar o cómo puedo sumar o cómo puedo orientar. Por lo tanto, son personas que tienden a ser cooperativas y todo esto, todas estas habilidades, les ayudan para prevenir y solucionar los conflictos que se les presenten. Entonces, si yo soy una persona que tengo conciencia emocional, si soy una persona que sé regular la parte emocional, si soy una persona que además ya sé cómo ese proceso hace que yo crezca para autonomía emocional, con mucha facilidad voy a tener competencia social, porque ya vengo de 3 pasos anteriores que me van formando para ahora sí es tiempo de socializar. Tengo 3 pasos que me formaron para que la parte de socializar sea más fácil, ¿sale? Y luego tenemos el quinto nivel, que son competencias para la vida y para el bienestar. Este sería como el nivel máximo, ¿sale? En este modelo de Rafael Vizquerra, quien llega a este nivel, pues llega con de pronto con una parte de plenitud, llega, es una persona que sabe tomar decisiones, es una persona que mantiene un bienestar emocional y entonces que no le sucedan cosas desagradables o cosas que no quiera, sino que cuando suceden sabe solucionar, sabe fluir ante ellas, sabe tomar decisiones, sabe de pronto cómo confrontar las situaciones o a las personas. Entonces, este nivel es el último, porque al final este nivel
es el que te ayuda a tener bienestar emocional en la vida. Entonces, ¿qué sería lo más fabuloso? Pues que todos llegáramos a este nivel. Quizás por momentos vamos a llegar a estar en este nivel y quizás en otros momentos nos vamos a quedar en nivel 1, nivel 2 o nivel 3. Lo importante es que cada vez nuestros procesos sean más completos y con ello que con mayor facilidad podamos llegar a un estado de bienestar emocional. Y justamente queremos tanto llegar a un estado de bienestar emocional porque es la manera en la cual podemos evitar crisis o es la forma en la cual funciona como un factor de protección para trastornos mentales. Es decir, estoy tan protegida, estoy tan estable, tengo estabilidad emocional y entonces no a la primera situación de conflicto voy a caer en crisis. Entonces, eso sería lo ideal, aunque bueno, lo ideal no es siempre lo que sucede. Entonces, seguir como en este periodo o en este proceso en el que vamos avanzando en paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5, sigue siendo también valioso. Hasta ahorita no sé si tengan alguna duda del proceso, alguna duda de los pasos que les acabo de mencionar. Si sí lo tienen, pueden ponerlo en el chat. Entonces, seguimos. Les quiero compartir esta cita y ahorita justamente la podemos explicar. Dice, si bien poseer inteligencia emocional requiere de algunas reacciones adecuadas o correctas a determinados sucesos, en el campo de las emociones hay ocasiones en que no existe una respuesta correcta, sino muchas respuestas correctas. Por tanto, al ser la inteligencia emocional una herramienta en el procesamiento de la información, evita que el comportamiento emocional sea etiquetado como bueno o como malo. No dicta la manera en que una persona debe pensar o sentir, sino que orienta el proceso de investigación personal, respetando la cultura, la subcultura, la política, etnia, religión y otras características del individuo. Lo cual quiere decir, en otras palabras, que al final cuando hablamos de inteligencia emocional o de habilidades socioemocionales o de emociones o de sentimientos, es difícil catalogar si una persona actuó bien o actuó mal, porque ese es un juicio moral que cada persona tendrá que realizar. Lo que sí podemos decir desde la psicología y sobre todo desde todas estas teorías que hasta el momento hemos mencionado, es que apostamos porque la persona pueda tener actos que sean sanos, que sean funcionales. Y entonces, al tener un acto que es sano, que es funcional, muy probablemente también sea un acto bueno. Sin embargo, ese será un juicio moral que no nos tocará a nosotros hacer. Entre más actos y comportamientos sanos y funcionales tengamos, podemos ir garantizando mayor estabilidad emocional. Ahora, una vez dicho esto y una vez explicado las dos teorías principales y las diferencias en la parte de emociones, sentimientos y cuál es la importancia, podemos de pronto hacernos la pregunta de qué hacer para propiciar una inteligencia emocional o una habilidad socioemocional de forma más elevada. Y aquí también esta respuesta nos los da el mismo modelo de Rafael Vizquerra. Aquí nos dice, hay 3 pasos que son muy sencillos, que son muy concretos, con los cuales nosotros podríamos empezar a trabajar el tema de inteligencia emocional. El primer paso es la percepción y la expresión emocional. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para desarrollar más el tema emocional en nosotros? 1, darnos un momento para poder identificar emociones y sentimientos. Poner el nombre y el lugar también a nivel corporal que lo estamos experimentando. Si no sé el nombre, pues entonces voy a la ruleta que ya sé que trae emociones y sentimientos y los empiezo a leer y entonces puedo identificar con mayor facilidad cómo se llaman, por qué vienen, de dónde vienen. Y con eso ya les doy nombre y les doy lugar. Después también poner en qué forma quiero vivirlos y después en qué forma quiero expresarlos. A veces experimentamos sentimientos y no nos detenemos a vivirlos, sino que nos brincamos a expresarlos. Y brincarnos este paso hace que lleguemos con los demás y los expresemos de una forma desorganizada y poco clara.
Entonces, conviene que primero los podamos vivir y cuando tengamos mayor claridad, entonces podamos comunicarlos y expresarlos. Aquí también de pronto puedo identificar cuáles son los comportamientos que yo tengo cuando estoy experimentando un sentimiento o una sensación o una emoción o cuando estoy teniendo un pensamiento, qué es lo que yo suelo hacer y qué tanto ese comportamiento si es funcional, si es sano. A lo mejor yo ya detecté que cada vez que me enojo estoy súper irritable y entonces no quiero que nadie me hable y no quiero hablarle a nadie y entonces me pongo de malas y si me preguntan algo contesto de la forma más agresiva. ¿Ok? O sea, identificar eso hace que puedas corregirlo y hace que cada vez que estés enojado o enojada, de pronto puedas saber, si yo ya sé que lo que hago cuando estoy enojada es gritarle a los demás, ahorita que estoy experimentando mi enojo, voy a aislarme un poco, voy a tomar un tiempo, en este momento no voy a hablar con nadie, primero que el enojo disminuya en su intensidad y entonces sí, después puedo regresar y puedo entablar conversaciones. Entonces, este paso justamente a lo que nos lleva es, conoce y monitorea lo que tú estás sintiendo, después pon medios para vivir lo que sea que estés sintiendo y después pon estrategias para que puedas expresar aquello que estás sintiendo. Todo va muy enfocado a qué es lo que estás sintiendo. El segundo paso que podemos nosotros trabajar para tener mayor desarrollo es la comprensión emocional. Y en la comprensión emocional es un poco identificar qué es lo que está sintiendo el otro. Y también poder identificar cuando el otro me cuenta qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está pensando, cómo lo está viviendo, qué tanto estoy siendo empática con esa persona. Entonces, en este nivel conviene mucho desarrollar la parte de la empatía. Si yo soy de pronto empática con las personas que llegan y me cuentan, pues a lo mejor tengo mayor probabilidad de que el día que yo cuente lo que sea que yo esté experimentando, va a ser recibido por el otro de forma empática. Pero si al momento en que a mí me cuentan algo, yo no pongo atención, estoy con el celular, no estoy haciendo caso, ni siquiera me importa qué es lo que me está contando, pues el día que yo necesite recurrir a mi red de apoyo, va a ser un poco difícil que me puedan tomar en cuenta. Hablando sobre todo de que las relaciones son recíprocas o tendrían que ser recíprocas para ser relaciones sanas. Aquí también conviene mucho que identifiquemos cuando el otro me está contando a lo mejor de su problema, de su conflicto, que se peleó, que está triste, poder identificar yo qué estoy sintiendo a partir de eso. Estoy sintiendo a lo mejor que estoy conectando mucho con su tristeza, o estoy sintiendo que estoy conectando mucho con su emoción, o a lo mejor solo estoy escuchando y lo lamento muchísimo, pero realmente no estoy conectando a nivel emocional. Entonces, siempre al momento de compartir la parte emocional, es necesario que nos preguntemos, ¿qué estoy experimentando yo y qué estoy experimentando a partir de lo que el otro me cuenta? Con esto podemos garantizar que si yo detecto que alguien vino, me contó un problema, yo me quedé sumamente enojada, bueno, pues entonces inicia mi ciclo. Detecto qué es el enojo, detecto dónde lo siento, detecto cuál es la estrategia para vivirlo, detecto cómo lo voy a expresar. Y entonces yo ya sé que en ese momento tengo que hacer un proceso emocional. Pero si yo no identifiqué que una persona vino, me contó algo y yo me enojé, a lo mejor vivo una semana enojada y no sé ni por qué, ni de dónde vino y por qué vino. Entonces, justamente por eso la parte del monitoreo emocional es tan vital. Y luego tenemos el último punto, que es la fase de regulación emocional. Y aquí en regulación emocional es, ya identifiqué qué siento, ya empaticé con el otro, a lo mejor ya hasta le conté lo que yo sentía, ya el otro me ayudó, ¿no? Ya, he hecho todos esos dos primeros pasos. Pero aquí en regulación emocional, a lo que se refiere a Rafael Vizquerra, es, estuviste en un periodo de tristeza, estuviste llorando una semana entera, estuviste de pronto desanimado. Ahora, ¿qué vas a hacer para regresar al equilibrio emocional, a la estabilidad emocional? Y aquí lo que sirve mucho es generar emociones y sentimientos que sean agradables. Todo proceso emocional lleva consigo un desgaste. Por eso de pronto cuando estamos pasando por un momento de conflicto y ya estamos resolviendo, podemos llegar a sentirnos cansados, fastidiados, enojados, con agotamiento, que de hecho justamente se llama agotamiento emocional. Y entonces lo que conviene que hagamos es
estrategias y ejercicios y actividades que puedan de nuevo aumentar nuestra energía emocional, aumentar de pronto la batería emocional para que nos sea más fácil regularnos. Los comportamientos o las estrategias para recuperarnos a nivel emocional de ese desgaste van muy enfocadas al tema del disfrute y al tema del autocuidado. Entonces, actividades que yo disfrute, actividades que de pronto me hagan sentir feliz, actividades con las cuales yo me pueda autocuidar, son actividades que nos van a venir bastante bien para poder regresar a la regulación emocional. Haciendo de pronto como un caminito, podríamos ver que los 3 pasos van enfocados sí a detectar qué es lo que estamos sintiendo, pero también a expresarlo y también empatizar con el otro y luego también a regularnos, de tal forma que sea un ciclo completo y no nos quedemos a medio ciclo donde ya afronté todo a nivel emocional, pero quedé desgastada y ya no puedo entonces con otra situación conflictiva porque la energía no me va a dar. Eso es justamente lo que busca el modelo de Rafael Vizquerra. Ahora, no son teorías o no son modelos que estén peleados, sino que más bien están complementados. Rafael Vizquerra justamente hace toda esta teoría y todo este modelo a partir del auge que tiene el tema de inteligencia emocional. Hoy en día todavía hay muchas personas que de pronto refieren la parte de inteligencia emocional y cómo desarrollar inteligencia emocional, y hoy en día también comienza a haber mayor auge en el tema de habilidades socioemocionales, que sería la teoría más reciente. Las dos son sanas, las dos son funcionales y las dos van enfocadas un poco a lo mismo, que es saber la importancia que tiene el tema emocional en nuestra vida y en nuestra estabilidad emocional y saber la importancia que tiene poder nombrar lo que sea que estemos sintiendo, hacer algo al respecto para vivirlo, hacer algo al respecto para compartirlo y después regularnos para llegar a la parte de estabilidad emocional. Entonces, cualquiera de los dos autores podríamos utilizarlos y cualquiera de los dos métodos de pronto podríamos también utilizarlos. Solamente que Rafael Vizquerra pues ya nos da unos pasos más concretos en donde si yo digo, a ver, el objetivo del próximo mes es desarrollar más la parte emocional, ¿qué hago? Pues paso 1, paso 2 y paso 3. Entonces, muchas veces tener más estructura nos ayuda a poder desarrollar con mayor facilidad la inteligencia emocional, la habilidad socioemocional. Entonces, ahora sí, hemos terminado y me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que de pronto quieran ahondar, algún tema que de pronto no les haya quedado claro. Ustedes pueden escribir en el chat y yo los voy leyendo. De pronto, si no tienen dudas, si a lo mejor tienen aportaciones o algo les quedó claro o algo desconocían, pues también sería muy enriquecedor que lo pudieran poner en el chat para que juntos vayamos construyendo pues el conocimiento. ¿Todo claro? Claro. El número 2 de los pasos para desarrollar la parte de competencia emocional. A ver, les vuelvo a compartir el número 2. Déjenme, se los vuelvo a poner. Muy bien. Entonces, en el número 2, que es este de comprensión emocional, lo que tenemos es una empatía con el otro. Aquí, este punto lo que se trata es de poder identificar yo qué estoy sintiendo para poder expresárselo a la otra persona y con esto recibir apoyo, pero también se trata de qué hacemos nosotros y qué tanto comprendemos cuando los demás llegan y nos cuentan ciertas cosas, ciertos momentos, ciertas situaciones. Entonces, aquí lo importante sería poder ir desarrollando la empatía primero hacia mí y después hacia el otro. Y con ello también ir construyendo una mayor red social. Entonces, de eso se trata justamente la parte de comprensión emocional. Comprenderme a mí
y después comprender al otro y entonces poder servir de reguladores emocionales para que los dos estemos con mayor estabilidad emocional. No sé si eso responde a tu pregunta, Cristian. Y, a ver, veo cómo implementar técnicas de educación socioemocional en preescolar. Vale. Cuando tratamos con niños que van en educación preescolar, todavía no llegamos a un grado de conciencia como si estuviéramos de pronto tratando con adultos. Entonces, el tema de educación socioemocional en preescolar va muy enfocado primero únicamente a identificar qué estoy sintiendo y nombrarlo. Quizás no llegan como a la misma conciencia como tendría que llegar un adulto, pero si el niño ya sabe que cuando se le cae el helado está experimentando algo que le provoca llanto y que eso se llama tristeza, con eso ya es un gran paso para el tema de inteligencia emocional. Y si el niño de pronto ya sabe que cada vez que ve a su amiguito jugar con otra persona, de pronto está experimentando como dolor de estómago y tiene ganas de que no juegue con el otro, si el niño ya sabe que eso se llama enojo, ya es un gran paso. Y si el niño de pronto ya sabe que si no se ganó el concurso, sintió de pronto ganas de llorar y ya no quiso entrar a algún otro concurso y sabe que eso se llama tristeza, también es un gran paso. Entonces, aquí en educación socioemocional en preescolar va muy ligado a, uno, que el niño pueda tener vocabulario emocional, ya sean las 5 emociones básicas, y con eso estamos dando buenos pasos. Y 2, a que el niño pueda identificar qué es eso que está experimentando cuando ocurre una situación. Esos de pronto serían los objetivos para trabajar en educación preescolar. Ahora, con técnicas, tendríamos que hacerlo mucho a través del juego. Utilizar la parte del juego cuando los niños están en edad preescolar nos viene muy bien porque entonces podemos lograr observar qué es lo que el niño verdaderamente está sintiendo. Entonces, un poco de juego sería, yo ya sé que el niño se puso a llorar porque se le cayó el helado. Okay. Le propongo como, vamos a jugar y entonces vamos a representar que había un niño y de pronto se le cayó su chocolate. ¿Qué crees que experimentó el niño? ¿No? Y a lo mejor ahí te empieza a decir qué cree que experimentó el niño, pero te lo va a decir porque él ya sabe lo que se siente que un helado se caiga. Aunque al niño se le cayó un chocolate, pues él ya lo ha experimentado, no fue un chocolate, fue un helado, pero empieza a generar asociaciones. Entonces, eso nos viene bastante bien. Entonces, trabajar con los niños mucho a nivel de juego y la otra es trabajar a nivel de dibujo. Cuando se te cayó el helado, ¿qué sentiste? Pues sentí muchas ganas de llorar. Oye, a ver, y si esas ganas de llorar las dibujaras, ¿cómo las dibujarías? ¿De qué color, de qué tamaño, cómo fueron? ¿Se quedaron mucho tiempo? ¿No se quedaron mucho tiempo? Y entonces con eso el niño empieza a verbalizar y entonces a tomar conciencia de qué es lo que experimentó. Y entonces quizás después de 3 veces, cuando se le caiga el helado, ya llega contigo y te puede decir, experimenté tristeza porque se me cayó mi helado. ¿Qué es lo que buscamos? ¿No? Que el niño pueda verbalizar. Sí, con eso contesto tu pregunta, Erlinda, me dices, y si no, también profundizamos. Y Cristian dice, me surge cierta inquietud, el hecho de ser empático, podría decir que altera de cierta manera nuestra ruleta interna. A ver, podría decir que altera de cierta manera nuestra ruleta interna. Sí, entendiendo como si yo estoy escuchando que mi mejor amiga tiene un conflicto a nivel familiar y la está pasando mal y está triste y la veo llorar y estoy siendo empática, claro que va a haber un grado de afectación. No me voy a meter a su problema y no voy a creer que su problema es mi problema, pero sí va a haber un grado de afectación, no por el problema que está viviendo mi amiga, sino por lo que yo estoy viendo que está sufriendo mi amiga, ¿sale? Entonces, no necesariamente la parte de ser empático con el otro nos afecta por los problemas que sabemos que está viviendo el otro, sino nos puede llegar a afectar por cómo lo está viviendo. Si yo veo a mi amiga llorar y ponerse triste y de pronto no querer hacer las cosas, pues voy a empezar a sentir tristeza porque no me gusta que mi amiga esté así, ¿vale? No por sus problemas, sino por la estabilidad emocional que en ese momento está perdiendo mi amiga. Pero sí, la parte de ser empáticos, al involucrar que tengamos resonancia
con lo que el otro está viviendo, claro que nos afecta. Y aquí dice, yo creo que la empatía más bien significa que debemos aprender a interactuar de una manera eficaz con las personas al poder percibir sus emociones. Claro, que a veces se confunde mucho como la empatía es que yo siento lo que el otro está sintiendo, ¿no? O sea, eso ya no es empatía. Ahí ya te estás justamente brincando un límite a tu experiencia y la experiencia del otro, ¿no? Entonces, la parte de empatía no deja de lado la parte del autocuidado, en donde sí te escucho, sí te entiendo, sí me pregunto yo qué estoy sintiendo a partir de que te vea así de triste, así de enojada, así de feliz, pero tampoco me involucro en temas que no me corresponden porque ese es mi límite sano de hasta dónde llega la relación. Dice, un director de un centro educativo, ¿qué actividades puede realizar para mejorar la inteligencia emocional de su equipo docente de trabajo? Ok, a nivel justamente educativo y a nivel de profesores, podríamos ahí sí estar de pronto implementando estrategias que vayan mucho hacia la toma de conciencia, pero sobre todo hacia la parte de expresión emocional, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en actividades donde tengan que actuar en pares, donde tengan que actuar en grupo, actividades donde de pronto puedan crear una mesa redonda en donde cada quien puede compartir el evento del día o la situación del día donde más feliz estuvo o la situación del día donde más triste estuvo. Actividades donde pueda incluso dar teoría sobre lo que significa inteligencia emocional, porque muchas veces asumimos que como adultos ya lo sabemos y entonces simplemente no estamos haciendo lo que nos corresponde para desarrollarlo, pero muchas veces ni siquiera lo sabemos. Entonces, empezar por la parte de psicoeducación, que la parte de psicoeducación es, te explico este proceso, te explico de qué se trata la inteligencia emocional y luego creo estrategias o creo dinámicas para fortalecer ese conocimiento y sobre todo para desarrollarlo. Entonces, a lo mejor cada semana hago una actividad en donde todos podamos compartir alguna situación o si nadie de pronto se atreve a compartir, creamos situaciones de pronto ficticias en donde podamos dar opiniones, podamos dar orientaciones y entonces esto también llega a ayudar. A veces poner las situaciones en tercera persona y no ponerlas en primera ayuda para que te puedas desligar del tema y entonces con mayor libertad puedas opinar. Dice, si el niño tiene un malestar, pero no sabe decirlo, ¿cómo le ayudo? Cuando los niños no saben verbalizar, porque apenas están en este proceso o a veces hay niños que les pasa algo y no quieren hablar, una forma en que lo pueda expresar y que nosotros podamos identificar qué es lo que le está pasando es a través del dibujo. O a través de, ponemos muchos muñecos que a él le guste o muchos objetos y les pedimos que crea una historia, ¿no? O sea, imagina una historia y ahora me vas a contar una historia. La historia que cuente va a decir mucho de su imaginación y todo lo que tenemos en la imaginación también está muy relacionado con las experiencias que vamos viviendo. Entonces, cuando el niño no nos habla concretamente de lo que está sintiendo o de lo que está viviendo, nos vamos mucho a la parte de imaginación. A ver, ¿cómo lo representarías? Si hicieras de pronto un cuento, ¿qué serías? ¿A ti qué personaje te gusta más? Oye, ¿por qué te gusta ese personaje? Entonces, irnos de pronto a herramientas externas en donde el niño no sienta que te está contando, pero tú como adulto sepas que al final de eso que te está contando puedes sacar mucha información sobre lo que está viviendo el niño en su interior, ¿sale? Entonces ahí recomendaría justamente como muchas estrategias de dibujo, de música, de juego, de crear historias. Dice, ¿cuál sería la mejor forma de tranquilizar el mal humor de un adolescente? Bueno, aquí entramos un poco en duda porque cuando hablamos de mal humor, la percepción es diferente, ¿no? O sea, de pronto si yo leo mal humor, para mí mal humor va a ser que el adolescente esté todo el tiempo enojado. Y a lo mejor si alguien más lee mal humor, va a pensar que entonces el adolescente todo el tiempo está apático. Entonces aquí primero tendríamos que definir a qué te refieres con mal humor, pero suponiendo que a lo mejor está como irritable, que está triste, que está desmotivado o algo por el estilo, la forma de tranquilizar es acompañar. Bueno, estar enojado. La forma justamente de tranquilizar es acompañar y también no perder de vista que el adolescente, en donde hay mucha impulsividad, justamente es en esta etapa de adolescencia. Entonces, el adolescente por sí mismo
va a estar irritable, va a estar de pronto con sintomatología depresiva que no llega a ser depresión, pero sí es sintomatología depresiva, va a estar apático, no va a querer hacer las cosas, porque son de pronto como criterios para saber que una persona está en la adolescencia. Porque muy de fondo, pues hay un cambio hormonal que ellos no controlan y entonces un día son los más felices y otro día son los más tristes y no saben ellos ni siquiera qué les pasa porque todo está a nivel muy orgánico. Entonces, como adulta, si yo quiero tranquilizar el mal humor o este enojo del adolescente, primero me toca hacer cosas a mí como adulta y es uno, ser consciente que está en el periodo de la adolescencia y eso provoca todo este malestar a nivel emocional. Dos, entender que el adolescente también está aprendiendo a lidiar con todo esto. Y tres, la forma ahora sí y la estrategia de tranquilizar o de poder regular al adolescente sería a través de preguntarle cómo está, cómo se siente. Si el adolescente en ese momento no quiere hablar, entonces podemos hacer alguna actividad con él, ¿no? O sea, si yo ya sé que el adolescente está muy enojado, a lo mejor ya ni siquiera le pregunto qué tiene porque sé que no me va a querer contar. Ok, lo invito a hacer alguna actividad, ¿no? O sea, ni siquiera me meto, ni siquiera pregunto, oye, vamos al cine, oye, vamos a dibujar, oye, acompáñame al súper. Lo incorporo a alguna actividad que al final esa actividad va a servir para distraer su mente y entonces irse regulando a nivel emocional. Como adultos ya no necesitamos tanto que alguien nos tranquilice o que nos regule, pero sí necesitamos que alguien nos brinde oportunidades para regularnos. Esto no sucede con los niños. O sea, con los niños, cuando están enojados, nosotros como adultos necesitamos estarles diciendo, tranquilo, si te dolió, si lloró, porque nuestra voz es reguladora. Pero con adolescentes y con adultos, no necesitaríamos regular, sino más bien crear oportunidades o facilitar oportunidades para que ellos se puedan regular. Entonces, a lo mejor no le digo nada, yo ya sé que está de mal humor, yo ya sé que está enojado, pero le digo, ¿sabes qué? Acompáñame al súper. Y a lo mejor se va de la peor manera al súper, ni siquiera ir, pero pasando 10 pasillos del súper, va a haber algo con lo que se va a distraer, que le va a llamar la atención, y en ese momento su mente ya baja de intensidad el enojo. Entonces, eso es lo que ayuda mucho, sobre todo con los adolescentes. No tanto cuestionar, sino invitar a actividades que para ellos puedan funcionar de reguladoras emocionales. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Va. Si nadie tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta. Espero que las preguntas también que haya contestado les haya quedado claras. Si no, de una vez tenemos tiempo para que me puedan decir, me puedan escribir y podamos solucionar. Pues bueno, en vista de que ahora sí ya no hay preguntas, pues la verdad les agradezco muchísimo el tiempo que han estado para esta clase, ¿no? Para esta sesión. Espero que lo que les haya dicho, los temas que vimos, les puedan funcionar. Espero también que las respuestas a las preguntas les hayan quedado claras. Y pues bueno, solamente como motivarlos también e incitarlos a que estemos trabajando por la estabilidad emocional, llámese inteligencia emocional o llámese habilidades socioemocionales, y también ser muy conscientes que entre más estabilidad a nivel emocional tengamos, pues mayor estabilidad a nivel social vamos a lograr tener, ¿no? Y eso significa que cuando nosotros experimentemos emociones desagradables, podemos encontrar con mayor facilidad una red de apoyo allá afuera, ¿vale? Entonces, pues muchas gracias a todos y que tengan bonita noche.